Buenos días de nuevo. Bueno, vamos a empezar con la primera unidad de fundamentos de redes. Recuerden que les había comentado que en el video anterior que la unidad consta o está distribuida solamente en una semana. Entonces, pues les hice esta pequeña presentación para hablarles un poco de lo que es la unidad y pues realizar lo que son las actividades correspondientes. Si no nos alcanza el tiempo en esta semana, no se preocupen, podemos utilizar parte de la otra. Voy a iniciar con la introducción. Bueno, los temas que vamos a abordar, así de manera general, serían los componentes de una red, clasificación de las redes, la evolución de las redes de datos y las tecnologías emergentes que se están utilizando en la actualidad, que ya son muchas. Hay componentes de una red. Bueno, una red está distribuida por diferentes componentes. Los primeros son los dispositivos finales. Todo esto es de manera física. Los dispositivos intermediarios y los medios. Esos son normalmente los elementos que componen una red y pues los vamos a ir viendo de manera detallada cada uno de ellos. Los dispositivos finales pues constan de los dispositivos que utilizamos nosotros como usuarios para comunicarnos en la red. Pues en la actualidad ya hay muchos dispositivos, pueden ser las laptops, las PCs, servidores, impresoras, teléfonos IPs, los Smart TV, que en la actualidad se utilizan ya mucho, tablet o teléfono móvil, también pues estos los utilizamos ya de manera muy frecuente. En cuanto a los servidores, ahí pues un paréntesis para indicar que estos pues no es otra cosa más que un equipo de cómputo o una computadora o un CPU que ustedes pueden accesar de manera remota para obtener información, ya sean servidores web o servidores de archivos o servidores de correo. Estos tienen un papel importante en lo que es el funcionamiento de una red, son los que nos proveen diferentes servicios que vamos a estarlo viendo más adelante. Pero en general serían estos los dispositivos finales de una red. Quizás puedan haber más que se me hayan ahí pasado, pero estos son los más comunes o que se están utilizando en la actualidad. Después están los dispositivos intermediarios. En una red pues están la parte de los usuarios, que son los que utilizan los dispositivos finales. Después están los intermediarios, que son los que canalizan la información, son los conmutadores que nos indican o dan la vía a la información. Y pueden haber routers, switches y los firewall. Los routers, pues estos trabajan en la parte de lo que es, o utilizan lo que es la IP para poder enviar o canalizar lo que es la información. Esos trabajan sobre nuestra dirección IP. Nuestra dirección IP pues no es otra cosa más que el identificador que tenemos nosotros en la red como usuarios. Después el switch, que es trabaja en la parte física o en la dirección MAC de cada dispositivo. Más adelante lo vamos a ir viendo de manera más detallada, pero ese trabaja sobre la dirección MAC de cada uno de los dispositivos para poder canalizar lo que es información y se utilizan en las redes locales. Un router pues nos ayuda a la comunicación entre diferentes redes locales. Y los dispositivos firewall, como ustedes los conocen, pues nos permiten o no el acceso a la información. Y pues esos son configurados de manera personalizada por cada uno de las diferentes redes. Eso es en cuanto a los dispositivos intermediarios. También los vamos a ir viendo de manera ahí detallada y en el curso vamos a estar configurando los routers y los switches. Después están las clasificaciones de las redes. Bueno, aquí yo tomé de los recursos que les pongo al final. Tomé esta pequeña tabla, me pareció interesante. Y pues nos clasifica las redes de acuerdo a las distancias que puede trabajar. En la tabla nos marca, por ejemplo, la distancia de 10 metros, las redes personales, que normalmente utilizamos lo que es el Bluetooth, el USB,
el Ethernet y es un corto alcance. Y son clasificadas como PAN o redes personales. Están las de 100 metros o normalmente las redes locales trabajadas en lo que son 100 metros. Puedes utilizar lo que es el Wi-Fi, el Ethernet o la fibra óptica, que es normalmente la que se utiliza o se debe de utilizar en lo que es la conexión entre edificios. Normalmente nosotros tenemos o se utiliza ya lo que es el cable Ethernet, pero sí siempre se recomienda lo que es la fibra óptica para la comunicación entre edificios. El Ethernet pues sí sería en el mismo edificio y ya la fibra óptica para fuera de los edificios. 2 kilómetros o entre campus se utiliza lo que es el Ethernet y la fibra óptica. Como les comentaba, pues es más recomendable la fibra óptica, nada más que no optamos por ella por los costos que genera normalmente. Están las redes de 80 kilómetros, que son las áreas metropolitanas y normalmente las utilizan lo que son los servicios de televisión para proporcionarlos lo que son los servicios. Después están las redes de 20.000 kilómetros. Normalmente ya es lo que son los enlaces telefónicos, la fibra óptica, la telefonía celular, lo que es el satélite. Ahorita pues ya se está utilizando también mucho lo que son el envío de señal mediante microondas para lo que son las redes metropolitanas, o los servicios ya se están distribuyendo mucho de esta forma. Después están las redes mayores a 20.000 kilómetros, pues ya que eso sería prácticamente el futuro que viene para lo que son las redes. Utilizar ya satélites entre diferentes, así que planetas, pues eso sería ya prácticamente el futuro. Esta es la parte de las clasificaciones. Después está la evolución de las redes. Aquí pues sí hay mucha información sobre lo que es la evolución de las redes. Yo solamente les voy a comentar lo que es el inicio y algo de lo referente a la actualidad. Las redes iniciaron con el proyecto de ARPA en los años 50, que es referente, o se inició en Estados Unidos en una estación militar, que después fue implementado en diferentes universidades para establecer comunicación entre ellas. Y fue en los 70 cuando se realizó esto. Había diferentes universidades conectadas a esta red y fue una de las primeras redes en las que se empezó a compartir información. Después de eso, pues estuvieron ahora sí que ya implementando lo que son los protocolos actuales o que se utilizan para la comunicación de redes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las reglas o los procedimientos que se había que seguir para poder establecer una comunicación, como cuando nosotros normalmente encuentran ustedes el ejemplo de cuando nosotros nos comunicamos con una persona, debemos de utilizar el mismo idioma. Si no utilizamos el mismo idioma, pues no podemos comunicarnos. Tendríamos que utilizar un intérprete o un traductor. Después, pues en los años 90 surge lo que es la www o lo que es el Internet en sí. Ahí pues ya empezamos a utilizar lo que es el acceso a los sitios web y pues lo que es el Internet lo utilizamos precisamente para compartir diferentes sitios o información meramente informativos, educativos. Pues ya ahorita en la actualidad tenemos muchísimos contenidos en lo que es el Internet y prácticamente tenemos acceso a un sinfín de información. Después está el correo electrónico como uno de los acontecimientos importantes. ¿Por qué? Porque se empezó con el correo electrónico para lo que es la mensajería. Ya ahorita en la actualidad pues tenemos lo que es la red social, las redes sociales, y pues nos han ayudado mucho en cuanto a la comunicación.
Después están lo que son las redes emergentes. ¿A qué se refiere? Pues las redes emergentes a lo nuevo, a lo que se está utilizando ahorita. Si ustedes han observado, han revisado, pues ya lo que es la red ya se maneja de muchísimas formas. Por ejemplo, ya estamos utilizando lo que es la nube y prácticamente ya no necesitamos tener mucho espacio en nuestra computadora para tener todos nuestros trabajos. Eso ya depende de cada persona si quiere o no tener mucho espacio en su computadora, ya que ya podemos utilizar lo que es la nube. Incluso aplicaciones ya corriendo dentro de la nube y ya las podemos tener a nuestro alcance. El Internet de las cosas, pues ya se está utilizando prácticamente todo el Internet. Se aplica en lo que es, pues, por ejemplo, en nuestro hogar para automatizarlo, en riegos, en industrias. Ya prácticamente a todo le vamos a poner o se le ha puesto el Internet o está conectado al Internet. La seguridad, bueno, pues ahí ya aplicamos mucho lo que es el Internet o las redes para la seguridad de las, por ejemplo, de las empresas, para la seguridad de nuestros datos. Ahí ya se utiliza de mayor forma. La automatización, como lo comentaba, pues se automatizan todos los procesos mediante lo que son las redes. Y pues que tiene, lo último que tiene mucho auge ahorita en la actualidad pues es el streaming, manejar diferentes contenidos mediante un solo canal. Entonces pues vamos a estar ahí tocando un poco de esta parte. Y esa es la referente a la presentación. Aquí les comparto los recursos en los que yo obtuve algo de información. Hay un curso en YouTube de esa persona es muy buena para lo que es redes. Y si tienen el tiempo, pues les recomiendo que lo visualicen. Y pues el otro recurso es un pequeño PDF de lo que es el CCNA. Y me despido con la frase: debes estar dispuesto a cambiar porque la vida no será la misma siempre. Me tomé la libertad de proporcionarles esta frase tomando en cuenta la situación en la que vivimos ahorita. A todos nos tomó por sorpresa esto y pues tenemos que adaptarnos de alguna u otra forma. Entonces pues me gustó esta frase y quería compartírselas. Espero les haya ayudado este video y nos vemos ahí en el salón para ver dudas.